Sé que en el mundo no hay fronteras para aprender algo más. Tengo algo que decirte, soy feliz una vez más esta tarde en la TV. Tengo algo que decirte, no te pierdas el programa cada tarde en la TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra revista a través de la señal del canal educativo. Es lunes 24 de septiembre y como es habitual estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio 7, y para aquellos que alcanzan nuestra señal, el saludo en nombre de todo el equipo de realización que me acompaña bajo la dirección general de Loli Vega. Durante los próximos minutos y como es costumbre estaremos conversando sobre temas sociales de actualidad. ¿Cuántos de nosotros no ha querido tener en casa una de esas tantas mascotas, animalitos simpáticos y cariñosos, verdad? Bueno, pues ¿sabía usted que además los roedores están considerados algunos como mascotas? Disímiles han sido las ideas alrededor del mundo en diferentes culturas y a lo largo de la historia por acercar cada vez más a los seres humanos con los roedores. De eso vamos a estar conversando durante los próximos 27 minutos de televisión, en los cuales, si nos acompaña, podrá disfrutar de nuestros segmentos habituales y al filo de las 7, el acostumbrado espacio para los saludos, las felicitaciones y algunas promociones de la tarde que están relacionadas con los talleres de danza que ofrece una compañía que además estaremos recibiendo por vez primera en este estudio. La invitación, como siempre, para que nos acompañe y lo haga justo hasta el minuto final. Entonces, si todo está listo, directora, ya comenzamos. Estamos de regreso en el estudio, ya lo decía al inicio en la presentación. Hoy dialogaremos sobre un tema interesante y que algunas personas han solicitado a través de las redes sociales, del correo habilitado en el estudio y algunas llamadas telefónicas que en días anteriores también hemos recibido. Los roedores como mascotas. Y sí, señores, muchas culturas, no solo la nuestra, poseen estos animalitos que a veces suelen ser cariñosos, atractivos, amables con los seres humanos. Vamos a recibir con las buenas tardes y la bienvenida al doctor en medicina veterinaria Jesús Vivanco, que ya nos ha acompañado en otras emisiones. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Aquí estamos una vez más. No nos asombra que existan roedores como mascota, ¿verdad? Sobre todo en las regiones rurales, no tanto en la ciudad, no lo he visto tanto en la ciudad como en las regiones rurales de nuestro país, en las provincias, al interior de la isla. ¿Qué me dice usted? Pero no, en la ciudad también. También en la ciudad. También en la ciudad. E incluso voy a referirte a algo. Recientemente hablaba con un estudiante de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que me decía que cuando un brasileño, Mateus, y Mateus me decía que él tenía un gerbo en su casa cuando estaba allá en su país y que tuvo que deshacerse de él cuando vino para acá. ¿Un gerbo es? Es un roedor, es un roedor que yo tenga conocimiento, en Cuba no lo tenemos. No lo tenemos. Que yo tenga conocimiento. Quizás alguien nos pueda ayudar y decir, sí, yo tengo uno. Pero sí hay algo curioso en este tema de los roedores, y es que se reproducen con una rapidez impresionante. Sí. De eso vamos a estar conversando un poco más adelante. Antes, para poner en sintonía a las personas que buscan la señal del canal educativo, ¿qué es un roedor? Para ir entendiendo el tema. Bueno, la palabra roedor viene precisamente de la acción que ellos hacen. Viene de la palabra rodere, que es roer. Del latín. Del latín. Viene de rodere, que es roer. Por eso se llama roedor, es agente que roe. Agente que roe. Y esta es su función. Y para ellos tienen unos dientes especiales. Vamos a decirle de alguna manera, ¿no? Especiales en el sentido de que son propios de ellos. Son 4 incisivos que cuando mastican lo hacen de esta forma,
mordiendo entre uno y otro, y por eso es que también se desgastan. Ellos crecen, estos dientes le crecen desmesuradamente, van creciendo muy rápido, pero la misma acción de roer se los va desgastando. Provoca el desgaste de esos dientes. Son mamíferos, Sí. son vivíparos, es decir, nacen vivos. La gestación varía en pocas semanas, según la especie, pero siempre es pocas semanas, no más de 4 semanas. Otra de las características que tienen ellos es el sentido tan grande que tienen del tacto, ya sea por sus bigotes, como hablábamos en el caso de los gatos, cuando hablamos de los gatos. Esto les hace que estén atentos al medio. Cuando hablamos de roedores, las personas siempre pensamos en la rata común de la casa, o en el ratoncito, pensamos en el hurón, pensamos en miles de otros. La jutía es un roedor, pero lo que más nos viene a la mente es el ratón común, la rata esta que nos ensucia la casa, que nos come el alimento. Sí, me viene a la mente con repulsión, realmente. Pero es otra cosa aparte de estas mascotas, que son muy lindas. Porque ya cuando los roedores son considerados como mascotas, estamos hablando con otros términos, otro sentido, por supuesto. Ahora, ¿qué ventajas trae para el hogar tener a un roedor como mascota? Dentro de las ventajas está precisamente el que, contrariamente a cuando hablábamos de los perros y estos animales mayores, usted puede tenerlo en un pequeño espacio. Digamos, usted vive en un apartamento, puede tener un roedor en una jaula, de acuerdo al tipo de roedor que usted vaya a criar, pero puede tenerlo en una jaula. No es muy cara su mantención, ya que se alimentan de hierba, de semillas, quizás alguna... Hierbas específicas. Ellos comen cualquier tipo de forraje, lo comen. No son muy selectivos en este. Claro, hay países donde se crían con pienso. Si usted tiene la posibilidad de darle algún tipo de pienso que pueda comprar, usted se lo da, pero para nosotros lo mejor es hierba, pan, semillas. Ya te digo, estas cositas. Nunca tenerlo cerca de un gato, ¿verdad? No deben estar O sea, que no cerca es un de mito. gato por la misma razón que el perro y el gato no se llevan, el gato y el roedor tampoco. Entonces se va a estresar y caemos en el famoso estrés que sufren los animales. Es un error decirle ratón, ¿verdad? El ratón es una especie dentro de los roedores diferente a las mascotas de las que estamos hablando en esta ocasión. Cuando hablamos de mascotas, de roedores mascotas, hablamos fundamentalmente en Cuba del curiel, del hámster, y de uno que está muy emparentado con ese ratón del que hablábamos, que es el ratoncito blanco, como me decía una compañera ahorita aquí, de los ojos rojos. De los ojos rojos. Bueno, hacemos una pausa en la conversación, luego repasamos la lista de estos queridos roedores como mascotas, algunos en los hogares cubanos. Usted, como siempre, puede localizarnos a través del siguiente correo electrónico. Tengo algo que decirte @cedu.icrt.cu. Tengo algo que decirte @cedu.icrt.cu para que nos dé su criterio, su opinión acerca del trabajo que realizamos de lunes a viernes mediante la señal del canal educativo. Además, estamos en nuestra página oficial en Facebook. Allí también puede encontrar imágenes y comentarios actualizados sobre nuestras producciones. Ahora vamos a una de nuestras secciones y enseguida estamos de regreso. Que tenga, como siempre, muy buenas tardes.
Los cobayos o curieles son de los roedores que menos gasto económico llevan cuando se les tiene como mascotas. No necesitan una atención minuciosa, pero sí cuidados básicos como limpieza diaria de la jaula, ya que al roer ensucian mucho y rápidamente. Se alimentan de forraje y de verduras, pero también puede suministrarles frutas 1 o 2 veces por semana. Debido a su tamaño, necesitan una jaula más o menos grande. En cuanto a su carácter, son cariñosos, buenos y no suelen morder. El hámster es muy popular. Los hay de muchos tipos, aunque destaca el hámster común, que suelen ser sociables y dóciles. Como mascotas necesitan una jaula grande y con sus accesorios básicos, entre ellos una rueda para mantenerse ágiles. A pesar de lo que parezca, no son sociables con otros hámsteres, por lo que es preferible mantenerlos solos. Los ratones o ratas blancas pueden sufrir el odio de muchos al recordarnos a sus congéneres asociados a la suciedad. Necesitan una jaula con muchos juguetes para que estén entretenidos. Son sociables y por ello necesitan estar en grupo o pareja. En cuanto a su carácter, son juguetonas y tienen la capacidad de aprender trucos. Necesitan tiempo para acostumbrarse a los demás, pero después de eso no se despegan de su dueño. Tampoco necesitan cuidados muy caros y la limpieza de la jaula debe ser diaria. Hermosas imágenes del tema que abordamos en esta oportunidad. Algunos en casa seguramente le causan escalofríos, pero realmente los roedores también pueden ser mascotas. Usted actualícese con las informaciones que estamos brindando en esta emisión que nos acompaña el doctor Jesús Vivanco, especialista en medicina veterinaria. Había un término que toqué al principio y es el de la reproducción. ¿Qué hay con la reproducción? ¿Se demoran en reproducirse? No. Ellos son muy prolíferos. Son muy prolíferos. Te decía en un momentico antes que su gestación no dura más allá de un mes, según la especie, y cuando paren, lo hacen entre 3 y 9 crías. Imagínate, 3 y 9 crías todos los meses. Cuando sumas al año, son unos cuantos animalitos que vas a tener ahí en la jaulita o en el lugar donde los tengas. Así es. Son, ya te digo, bien prolíferos y cuando uno los ve de chiquito, les coge hasta no mucho apego, porque realmente nacen sin pelo. Son feos. Son feos. Esa es la palabra, Sí. son feos. No doctor. tienen otra. Ahí tenemos algunas imágenes, bueno, aquí con abundante pelo. En esta Sí, imagen porque que este- tenemos en pantalla es otra especie. Esto es un curiel. Es un curiel. Bueno, Ese es un curiel. de eso quería conversar a continuación. Mencionaba algunas especies que existen en nuestro país, el hámster, por ejemplo, el curiel, el ratón blanco de los ojitos rojos, como decía nuestra maquillista Alice hace algunos minutos. Pero alrededor del mundo existen otras especies, como es el caso de su amigo, el brasileño, que no se conocen en nuestro país. ¿Pudiera mencionar algunas de estas especies Sí. que quizás existan, que no conozcamos los cubanos y las cubanas? Sí, en el mundo se crían otros roedores. Existe el gerbo que hace un momentico Sí. miraba, estaba puesto en la pantalla. Existe la mangosta, que no tiene nada que ver con nuestro hurón. Es una mangosta para cría. Existe el conejo, que no es el que tenemos nosotros, es un conejo pequeño, el conejo enano, que es un roedor. Es un roedor y tiene las mismas condiciones para criarlo que nuestro conejo. Hay la ardilla, es otro de los que también se crían La ardilla también está considerada ardilla, dentro del grupo de los sí. roedores que se puede tener como mascota. como mascota. Hay quien la tiene como mascota. Incluso, Alejandro, ahora nosotros aquí en Cuba tenemos un roedor que para nosotros es nuevo,
que se usa, se tiene mucho en los países latinoamericanos. ¿Cuál es ese Que es roedor? el cuy. El cuy. El cuy. El cuy se parece a nuestro curiel, pero es más grande. Puede pesar hasta 1 kilogramo. Ese cuy se tiene para fundamentalmente alimentación humana, pero hay quien lo tiene como mascota. Como mascota. Hay quien tiene un conejo, el mismo conejo este que nosotros tenemos para las crías, lo tienen como mascota. ¿Cómo puede servir entonces una mascota para la alimentación humana? Generalmente, eso es un punto bien a debatir, pero las personas que lo crían como mascota no se lo comen. No se lo come. No se lo comen. Pero hay sentimientos que se crean a pesar de que no se críen como mascotas Claro. en un hogar. Hay sentimientos que van uniendo a los seres, como decía al inicio en la presentación, sentimientos que van uniendo a las personas, a los seres humanos, con esos animales que ya son considerados como mascotas una vez que se introducen, una vez que llegan a la cultura nuestra, latina, a la cultura cubana. Y sería difícil, ¿verdad? Pero, luego consumir. En este caso fue contrario, entró para la cultura alimentaria y hay personas que lo están teniendo como afectivo, los tienen ahí. ¿De qué cultura provienen los cuy? Son latinos. Latinoamericanos. En Perú se tienen para consumo muy grande. No son las jutías No, roedores y ni tienen nada que ver con esa familia, a pesar de que tienen una apariencia muy parecida a los hurones. Se parece al curiel. Al curiel. Perfecto. Al curiel. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta emisión, por estos detalles tan interesantes, por las imágenes también que hemos compartido con los amigos televidentes. Nosotros hacemos una pausa para enterarnos de otras curiosidades relacionadas con esta temática y enseguida estamos de regreso. Recuerda que somos la mejor compañía en las tardes del canal educativo. En la cultura asiática, los ratones y las ratas son los roedores que con más frecuencia resultan representados. De esta manera, en el zodíaco chino existe el año de la rata o ratón. En la India las tienen como símbolo de inteligencia y de fuerza. Por ejemplo, el dios hindú Ganesha se representa con frecuencia cabalgando una rata o un ratón. Pero a diferencia en nuestra cultura occidental, son escasas las representaciones de roedores. Ello quizás esté dado porque consideramos a los ratones domésticos como sus representantes y a ellos les tenemos como animales perjudiciales, de aquí que sean representadas de una manera mucho más negativa y con frecuencia consideradas malvadas. No obstante, también existen obras que resaltan la parte positiva como animales inteligentes y con recursos para huir y conseguir salvarse de oponentes más grandes o más tontos. Donde con mayor frecuencia se presenta al roedor como un personaje bueno, gentil y dulce es en la literatura infantil y en los dibujos animados. Entre los ratones más conocidos y que forman parte de nuestro acervo cultural están Mickey Mouse, Jerónimo Stilton o Jerry de la serie Tom y Jerry, Mickey y las batallas de ratones contra gatos donde siempre suelen perder los felinos. Los ratones juegan un papel alegórico en Josephine de Frank Kafka, pero donde más se emplean las virtudes y defectos de esta gran familia de roedores es en la lista de ocupaciones o características de algunos de ellos y que se han convertido en proverbiales. Tal es el caso de la persona que duerme mucho o profundamente y se le dice que duerme como una marmota, en el sentido de la larga hibernación de estas o que duerme como un lirón por lo profundo del sueño de estos animales. Otro caso es la obsesión de las ardillas y los hámsteres por acumular reservas para momentos posteriores y su uso para servir de referencia a la avaricia. Y uno de los casos más significativos es la actividad constructora del castor, que le convierte en ejemplo de ideal industrial. Minuto 50, a las 6 de la tarde, según el reloj de nuestro coordinador Pacheco. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde el inicio de la presentación. Buenas tardes para usted que se suma al diálogo. Buenas tardes reiteradas para el doctor Jesús Vivanco, especialista en medicina veterinaria. Hace algunos minutos mencionaba las ventajas que puede tener poseer, conservar, criar un roedor como mascota en nuestros hogares. Ahora, ¿cuál es el riesgo de criar a estos roedores? Bueno,
Lo primero, y no nos vamos a cansar nunca de decirlo, es que usted debe tener cuidado con sus secreciones y con sus excreciones. Si usted tiene una mascota bien cuidada, no debe haber riesgo de contraer una enfermedad. ¿Por qué? Porque es un animal que usted lo tiene con atención veterinaria, con ciertos cuidados especiales de alimentación, no están deambulando por donde quiera, siendo transporte de hongos, de bacterias, de virus. Como usted los tiene como mascotas encerrados o en un lugar adecuado, ellos no deben coger, según nos dicen los especialistas en esto, no son grandes portadores de enfermedades. Caso contrario del otro roedor, de la rata doméstica, que de esos sí debemos cuidar. Recomendaciones, doctor, para aquellos que decidan tener un roedor como mascota. Recomendaciones, que la primera, por supuesto, que la jaula sea del tamaño adecuado para el roedor, que tenga siempre entretenimiento el roedor, que tenga su juguete, en el caso de Hunter, la ruedita, que tenga un pomo con agua para que no les falte, que ponerle una vasija que no la puedan virar y que no la puedan roer, que no puedan meterse dentro de ellas. Y alejarlo del gato. Y Toda la suerte del mundo, sí. Doctor. Gracias por acompañarnos en esta emisión, por brindarle la información adecuada a los amigos televidentes. Un saludo para su familia y para sus compañeros de trabajo. Regrese pronto. Aquí estamos. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con las promociones de la tarde.